interpretación de la espirometría. La espirometría es una prueba de función pulmonar, así que antes de empezar a hablar sobre espirometría vamos a responder a la pregunta: ¿por qué debemos realizar pruebas de función pulmonar o pruebas funcionales respiratorias? En primer lugar, para detectar la presencia o ausencia de alguna disfunción o alteración pulmonar, para diferenciar alguna enfermedad pulmonar de otra, para cuantificar la severidad de una enfermedad pulmonar que ya hayamos determinado su disfunción, para evaluar los efectos de la terapia que estamos brindando al paciente en una determinada enfermedad, para evaluar el progreso de la enfermedad, para despistaje en un programa de mantenimiento de salud pública y finalmente para evaluar el riesgo quirúrgico. Sabiendo esto, hay que recordar, antes de hablar de espirometría, con respecto a los volúmenes y las capacidades pulmonares. Nosotros sabemos que los volúmenes pulmonares son 4. El volumen de reserva inspiratorio, o el volumen de aire que ingresa con un máximo esfuerzo inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, o el volumen de aire que el individuo exhala con un esfuerzo máximo, el volumen corriente o volumen tidal, que es el volumen con el que normalmente nosotros estamos respirando, y el volumen residual, que es el volumen que queda dentro del pulmón después de una expiración máxima. Asimismo, nosotros tenemos 4 capacidades. La capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio. La capacidad funcional residual, que es la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. La capacidad vital, que es todo el aire con el que nosotros vivimos, que es el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Y la capacidad pulmonar total, que es la suma de la capacidad vital con el volumen residual o todos los volúmenes pulmonares. Sabiendo esto, vamos a empezar a hablar sobre interpretación de la espirometría. Los equipos de espirómetro son básicamente de 2 grandes tipos: los espirómetros de sensor de flujo o espirómetros más modernos y los espirómetros de volumen. La gran diferencia es con respecto a qué es lo que van a medir primariamente. Mientras los espirómetros de flujo van a medir el flujo y el volumen se calcula a través de integración, los espirómetros de volumen lo que van a medir es el volumen y el flujo es el que se calcula. He aquí las grandes diferencias entre ambos tipos de espirómetros. Así, el espirómetro de sensor de flujo es un espirómetro más moderno que tiene muchas más ventajas, entre ellas que tiene un costo menor y que puede ser utilizado de manera portátil y en consultorios, mientras el espirómetro de volumen es un espirómetro con un mayor costo que requiere por lo menos 10 litros de aire de volumen en sus equipos y que finalmente solamente nosotros lo vamos a encontrar en centros especializados o en lugares, clínicas de tercer nivel. Sabiendo esto, podemos deducir que los espirómetros de flujo son los espirómetros que más comúnmente vamos a encontrar nosotros en consultorios de hospitales o en consultorios de clínicas. Estos espirómetros de flujo a su vez son de 2 tipos: los espirómetros de circuito abierto y los espirómetros de circuito cerrado. Los espirómetros de circuito cerrado es aquel en donde el sujeto o el paciente va a estar conectado a la boquilla antes de que empiece la inspiración. Va a inspirar con la boquilla puesta y finalmente va a expirar, que es lo que va a medir la espirometría. Por lo tanto, en este tipo de espirómetro hay un riesgo potencial de contaminar el sensor de flujo. El espirómetro de circuito abierto es un espirómetro en donde el sujeto o el paciente va a tomar una inspiración total previo a la colocación de la boquilla para realizar el test. Por lo tanto, este espirómetro no contamina potencialmente el sensor. Ambos espirómetros nos van a servir en espirometría. Sin embargo, los espirómetros de circuito abierto hay que recalcar que no van a medir volumen de reserva expiratorio, volumen tidal y flujos inspiratorios. Así nosotros tenemos que la espirometría es un procedimiento de función pulmonar que va a medir volúmenes dinámicos, es decir, un volumen de aire que un individuo inhala o exhala en función del tiempo. Este volumen va a ser un examinador útil del estado de salud de la persona. Va a tener limitaciones en ciertas situaciones por ser un procedimiento paciente dependiente y se va a correlacionar muy bien con la morbilidad y con la expectativa o expectación de vida de los pacientes. Finalmente, es importante en la toma de decisiones, y este espirómetro es un estudio de función pulmonar que es fácil, es cómodo,
Es no invasivo y es un procedimiento barato. ¿Cuáles son las indicaciones? Son aquellos en donde nosotros queremos determinar el diagnóstico de la función pulmonar, monitoreo del tratamiento o de la evolución del paciente, una evaluación ocupacional o una evaluación de discapacidad y finalmente indicaciones de salud pública. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar espirometría? Hemoptisis de origen desconocido, un neumotórax no tratado, una inestabilidad cardiovascular, que no es otra cosa que un infarto del miocardio reciente en los últimos 6 meses, un aneurisma cerebral, abdominal o torácico, cirugía ocular reciente, por ejemplo de catarata en los últimos 6 meses, una enfermedad actual que podría interferir en la performance o en la realización del test, y cirugía de tórax o abdomen reciente en los últimos 6 meses también. Con respecto a espirometría también hay que conocer que hay cierta medicación que se solicita al paciente o al individuo a quien se le va a realizar que deje de recibirla por un tiempo determinado. Así tenemos que, por ejemplo, los beta-2 adrenérgicos en aerosol tipo salbutamol por lo menos tienen que tener 12 horas sin haber utilizado. Lo mismo pasa con los anticolinérgicos en aerosol como el bromuro de ipatrope. Otras drogas como la tiofilina tiene que estar suspendida desde 48 horas antes. Los antagonistas H1 48 horas antes y los antihistamínicos entre 3 y 4 días previos a la realización de la prueba. Los corticoides orales o en inhalador se recomienda entre 3 y 4 días previos a la prueba. Los beta bloqueadores igualmente, y también se recomienda que 3 o 4 días antes de la prueba el paciente o el individuo no reciba ninguna bebida tipo Coca-Cola, chocolate, cafeína, tabaco, teobrominas o exposición a algún antígeno específico que le produzca la enfermedad para poder determinar bien lo que tiene. ¿Cómo vamos a realizar la espirometría? Antes de este punto hay que mencionar que la espirometría tiene 2 tipos: la espirometría que mide capacidad vital lenta y la espirometría que mide la capacidad vital forzada. A partir de este momento vamos a hablar única y exclusivamente de la espirometría de la capacidad vital forzada, por ser la que más se realiza. ¿Cómo vamos a realizar la espirometría de capacidad vital forzada? En primer lugar debemos decir al paciente que la inhalación, la toma de aire, debe ser rápida y debe exhalar totalmente lo más pronto que pueda todo el aire con los labios bien sellados en la boquilla. Hay que repetir estas instrucciones tantas veces sea necesario y, si es posible, enseñarle al paciente vigorosamente. Hay que repetir un mínimo de 3 maniobras y no se requieren generalmente más de 8 para hacer el diagnóstico. Hay que chequear la reproducibilidad del test y hay que hacer más maniobras si es que fuera necesario. El tiempo de exhalación mínima que se le pide al paciente, el tiempo en que va a expirar o botar todo el aire de los pulmones, es por lo menos 6 segundos, a menos que nosotros hayamos demostrado una meseta obvia. Se acepta tiempos cortos en niños, en algunos adolescentes y en pacientes restringidos como en pacientes obesos o en pacientes con fibrosis pulmonar. El criterio de finalización del test es que el sujeto no pueda continuar, o la curva del tiempo-volumen va a mostrar una meseta obvia, o la exhalación forzada es de una duración razonable, más de 6 segundos. El número máximo de maniobra, como les mencionaba, 4 si es capacidad vital y 8 si se trata de una capacidad vital forzada, que es lo que estamos conversando. Es preferible generalmente comenzar con la capacidad vital, pero en la práctica diaria más se realiza la capacidad vital forzada. El uso de clips en la nariz no influencia el resultado de la capacidad vital forzada, pero sí deben ser utilizados en sistemas de circuitos cerrados. Es importante reportar la posición en el informe, si el paciente ha estado de pie o ha estado sentado, porque esto nos va a dar ligeras variaciones. Las maniobras en el circuito cerrado. El sujeto debe colocarse en la posición correcta. Se recomienda colocar en este tipo de circuito una pinza nasal. Debe asegurarse que el individuo está colocado adecuadamente la boquilla dentro de la boca. Después de 1 o 2 expiraciones normales, en volumen corriente, se indica que se realice una inspiración rápida y máxima, en menos de 1 segundo, hasta llegar a la capacidad pulmonar total o al máximo de volumen que puede tener nuestro pulmón. Se indica el inicio de la exhalación, que debe ser explosiva y debe ser rápida, vigorosa, hasta que el individuo tenga criterios de terminación, que lo vamos a ver posteriormente.
se indica una inspiración máxima nuevamente para hacer la curva inspiratoria hasta llegar nuevamente a la capacidad pulmonar total. En caso de que una maniobra haya fallado, se deben repetir las instrucciones y se debe hacer en la medida de lo posible una demostración. Se requiere completar un mínimo de 3 buenos intentos, hasta un máximo de 8. Se debe revisar los criterios de repetibilidad y si es necesario se debe realizar maniobras más. Observar los mensajes de error que figuran en los equipos es importante. En la maniobra de circuito abierto es algo diferente. Primero, igualmente debe colocarse al sujeto en la posición correcta. Se recomienda colocar una pinza nasal para que el individuo evite volver a inhalar. Sin embargo, esto no es muy necesario en este tipo de maniobras. Sin tener la boquilla puesta, se indica que inicie una inspiración rápida y forzada y máxima en menos de un segundo para llegar a la capacidad pulmonar total. En ese momento, el técnico debe asegurarse que se coloque adecuadamente la boquilla dentro de la boca y se indica el inicio de la expiración, que al igual que la anterior debe ser explosiva y vigorosa hasta llegar a la meseta. El individuo debe retirarse de la boquilla para inhalar nuevamente y en un caso de una maniobra fallida se debe repetir cuantas veces sea necesario. Debe haber un mínimo de 3 maniobras que cumplan los criterios de aceptabilidad para dar por concluido el procedimiento. Entonces yo tengo que tener criterios de rendimiento del equipo, que generalmente ya vienen por la fábrica que lo está vendiendo, validación del equipo y control de calidad, y hay que estar a partir de acá viendo lo que es las maniobras del paciente. Medición del procedimiento y ver que estos procedimientos sean aceptables. Finalmente ver que sean reproducibles e interpretar. Y esta interpretación tiene que ir de la mano con la evaluación clínica y la evaluación de calidad técnica. ¿Cuáles son los criterios de aceptabilidad que hemos estado mencionando varias veces? Deben ser que los espirogramas deben estar libres de todo tipo de artefacto, que vamos a ver después unos ejemplos como son el tos o la cierre de la glotis durante el primer segundo, terminación temprano, que es lo más frecuente, esfuerzo variable, boquilla obstruida o una boquilla débil. Otro criterio de aceptabilidad es que el paciente debe tener un buen comienzo, que el volumen extrapolado debe ser menor del 5% o menor de 0.15 litros de la capacidad vital forzada. Esto, ¿cómo lo vemos? Viendo que la curva esté lo más derecha posible a la hora que el paciente hace una exhalación. Tener una exhalación satisfactoria, 6 segundos, o llegar a una meseta en la curva, o una razonable meseta, en caso el individuo no pueda seguir exhalando. Estos son ejemplos de procedimientos inadecuados. La letra A, nosotros lo que vamos a ver es un procedimiento adecuado, en donde el individuo ha tenido una buena exhalación. Nótese la curva cómo sube de manera rápida, de forma vertical, para finalmente caer en forma curva. Esta forma vertical se acerca a la vertical base, lo que nos está diciendo que el volumen extrapolado es el adecuado. En el caso del B, nosotros estamos viendo esfuerzos submáximos, en el caso del ejemplo B, o variables que coinciden con volúmenes extrapolados elevados, como es el caso del C. Esfuerzo submáximo significa que el individuo no ha hecho todo el esfuerzo que debería para poder exhalar el aire. Volúmenes extrapolados elevados significa que el individuo ha hecho, como vemos en el gráfico C, hasta 2 expiraciones forzadas en una misma maniobra. Por eso tiene 2 picos. En este caso estamos viendo, en el caso A, una curva flujo-volumen de un sujeto que ha tenido una terminación temprana del proceso de espirometría. Nótese cómo cae abruptamente y en forma vertical la curva flujo-volumen, a la altura más o menos donde está el número 5. Y en la curva volumen-tiempo, nótese cómo el individuo ha llegado a soplar únicamente 2 segundos. Este es otro ejemplo de otra curva no adecuada, que no cumple criterios de aceptabilidad. ¿Qué vemos en este caso? Lo que estamos viendo es en la curva flujo-volumen, una pendiente de caída que tiene muchos altibajos, que tiene muchas variables, muchas curvas pequeñas en su interior. Y en la curva volumen-tiempo estamos viendo cómo a la altura del primer segundo hay una pequeña variación de la curva que está subiendo de manera vertical. Esto se debe a que el paciente ha tenido un proceso de tos en el primer segundo.
esta prueba debería ser considerada inválida por la presencia de tos. Este es un ejemplo de una doble respiración. Es algo que suelen hacer muchos pacientes, con tal de llegar a los 6 segundos. En la curva volumen-tiempo, nótese cómo el paciente llega hasta el segundo 8 y después hace una nueva expiración, desde el segundo 7-8 hasta el segundo 12. Y en la curva flujo-volumen, nótese cómo al final de la expiración vuelve a tomar aire y exhala nuevamente. Este error da una capacidad vital forzada artificialmente elevada. Viendo que las curvas hayan sido aceptables, pasamos a continuación a lo que son los criterios de reproducibilidad, o de que los valores son reproducibles. Después de 3 espirogramas aceptables que han cumplido los criterios previos, hay que aplicar el siguiente test. Están los dos capacidades vitales forzadas mayores dentro de 0.15 uno del otro. Están los dos volúmenes expiratorios forzados en el primer segundo dentro de 0.15 uno del otro. Si ambos criterios se cumplen, la sesión ha concluido. Si ambos criterios no se cumplen, debemos continuar la sesión hasta que ambos criterios se hayan cumplido o se hayan hecho 8 test o el paciente ya no pueda continuar. La espirometría es una prueba que va a estudiar volúmenes pulmonares. Estos volúmenes pulmonares van a ser el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen corriente. Y va a estudiar capacidades pulmonares, la más importante, la capacidad vital y la capacidad de reserva inspiratoria. Y va a estudiar, como decía la definición, estos volúmenes con respecto al tiempo. Y básicamente nos va a interesar el volumen que el paciente expira de manera forzada en el primer segundo y la relación que tiene este volumen expiratorio forzado el primer segundo con respecto a la capacidad vital forzada total. Entonces así nosotros tenemos que el paciente va a realizar maniobras de capacidad vital forzada y estas maniobras hay que ver si cumplen o no cumplen criterios de aceptabilidad. Si cumplen los criterios de aceptabilidad, hay que buscar que hayan por lo menos 3 maniobras aceptables. Una vez que han cumplido las 3 maniobras aceptables, recién voy a revisar si cumple o no cumple criterio de reproducibilidad. ¿Cómo voy a determinar esto? Hay que determinar el mayor capacidad vital forzada y el mayor volumen expiratorio forzado al primer segundo, y hay que compararlo con el que sigue y que la diferencia sea menor de 0.15. Y hay que buscar la mejor curva, y esto que está aquí lo vamos a guardar en la máquina y vamos a proceder a la interpretación. Otra utilidad de la espirometría es ver cuál es la respuesta al broncodilatador. Y existe esta respuesta al broncodilatador si es que el volumen expiratorio forzado al primer segundo aumenta en más del 12% del basal o aumenta en más de 200 mililitros del basal. El procedimiento para la respuesta a los broncodilatadores. El individuo debe en primer momento haber completado una espirometría basal, y esta espirometría debe tener 3 maniobras de capacidad vital forzada aceptables y repetibles tanto para la capacidad vital forzada y para el BEF1. La dosis y el método de administrar el broncodilatador debe ser de acuerdo a la indicación clínica. Sin embargo, se recomienda salbutamol y bromuro de dipatropios. Se recomiendan los siguientes pasos. Se debe usar una cámara espaciadora o aerocámara. Se debe administrar una sola dosis a la vez. Se debe realizar una expiración suave e incompleta. Inhalar al máximo en una sola expiración hasta alcanzar la capacidad pulmonar total. Sostener la respiración por 5 a 10 segundos antes de exhalar, y debemos administrar 4 dosis, separadas intervalos de 30 segundos, tanto de salbutamol o de bromuro de dipatropio. Si existe preocupación con respecto a taquicardia o temblor, se pueden administrar dosis menores del medicamento. Se debe haber un reposo de 10 a 15 minutos, hasta 20 es aceptable para broncodilatadores agonistas y 30 minutos para anticolinérgicos, y posterior a este tiempo el individuo debe obtener 3 nuevas maniobras de capacidad vital forzadas. Esta es la respuesta a un broncodilatador. Nótese la curva que está en líneas continuas, su BEF1, y la curva que tiene una subida aceptable, y nótese la curva que está en línea discontinua. Como hay una variación entre ambas curvas, hay una diferencia en el BEF1 y en casi todas las medidas.
Esto que está acá me está hablando de una respuesta broncodilatadora. Si es que esta diferencia del BEF1 es mayor del 12%, mayor de 200 mililitros, yo estoy haciendo el diagnóstico de asma. ¿Cuáles son los diagnósticos que me permite hacer mi espirometría? Me permite hacer un diagnóstico de una enfermedad obstructiva, en donde lo que yo voy a evidenciar es una disminución del BEF1 menos del 70%, un aumento de la capacidad vital forzada, un aumento del volumen residual, que no lo puedo medir por espirometría, y una disminución del índice BEF1, capacidad vital forzada. O voy a hacer el diagnóstico de una enfermedad restrictiva, donde lo que voy a tener es una disminución de la capacidad vital forzada menos del 80% debido a una disminución de la capacidad pulmonar total, y una relación BEF1 capacidad vital forzada normal. Entonces yo puedo tener tres tipos de diagnósticos al final de una espirometría. Normalidad ventilatoria, en donde la relación BEF1 capacidad vital forzada está normal y la relación capacidad vital forzada está mayor del 80%. Hay que aclarar que una prueba espirométrica dentro de la normalidad no significa que el sujeto está sano respiratorio. Voy a tener obstrucción al flujo aéreo, en donde tengo una relación BEF1 capacidad vital forzada menor del 70% y un BEF1 menor del 70% o menor al 100% según la ATS, y es un patrón que puede demostrarse perfectamente con espirometría. La obstrucción puede ser reversible con broncodilatadores, lo que sugiere asma bronquial, o puede generarse experimentalmente con dosis bajas de metacolina, histamina, ejercicio, aire frío u otros irritantes, lo que define a la que se llama hiperreactividad bronquial. Va a determinar el flujo aéreo y hay que recordar que el flujo es igual a la presión entre la resistencia. ¿Cuáles son las causas de esta obstrucción o limitación al flujo aéreo? La reducción de la elasticidad pulmonar, como vemos en el enfisema o EPOC, el aumento de la resistencia de la vía aérea, una vía aérea superior que tenga un aumento de resistencia como es la estenosis traqueal, la parálisis de cuerdas vocales, que puede ser fija o variable, intra o extratorácica, y en la vía aérea inferior puedo ver limitación al flujo aéreo por inflamación, por secreciones, por remediación bronquial o por tumores. Puede ser reversible con broncodilatadores o puede no ser reversible con broncodilatadores. Los padecimientos comunes, en este caso de obstrucción de vía aérea inferior, son el asma bronquial y el EPOC. Menos comunes son las bronquiectasias y la bronquiolitis obliterante. Otro diagnóstico es capacidad vital baja o disminución del volumen pulmonar desplazado. En este caso lo que yo voy a ver es capacidad vital forzada menor del 80% con una relación BEF1 capacidad vital forzada dentro de límites normales. La disminución de la capacidad vital puede ser debida a una baja en la inflación pulmonar máxima o la capacidad pulmonar total, una restricción pulmonar en otras palabras, o también puede ser debida a un atrapamiento aéreo en la expiración, que es un aumento de volumen residual, que es típica de la obstrucción bronquial, pero obstrucciones bronquiales severas. Entonces tenemos como causa de capacidad vital baja un problema restrictivo, que es lo más frecuente, ya sea por dificultad o debilidad de los músculos inspiratorios, una miopatía, una neuropatía, una parálisis diafragmática, por rigidez pulmonar excesiva, como vemos en los casos de fibrosis pulmonar, por rigidez de la pared torácica, ya sea por estructura ósea, como en la cifoescoliosis, o por tejidos blandos, como vemos en la obesidad, disminución del tejido pulmonar irritable o ventilable, ocupación pleural con derrame o fibrotórax, resección quirúrgica pulmonar, o un llenado alveolar, como vemos en una neumonía, en una hemorragia alveolar o en un edema pulmonar. También tenemos como causa de una capacidad vital baja un atrapamiento aéreo de manera severa, como es la obstrucción o colapso bronquial, como por ejemplo lo vemos en el asma o en EPOC, presencia de bulas en el pulmón, rigidez de la caja torácica que impida la expiración completa, como lo vemos en la cifoescoliosis o en la espondilitis anquilosante, o una debilidad de los músculos expiratorios o cese prematuro del esfuerzo expiratorio del paciente. Sabiendo eso, vamos a pasar a la interpretación. Si yo tengo un paciente que tiene un BEF1, capacidad vital forzada, menor del 70%, yo digo que el paciente tiene un patrón obstructivo. Y si este patrón obstructivo se acompaña de un BEF1 mayor de 80%, decimos que es un patrón obstructivo border
Si es mayor del 60, pero menor del 80%, un patrón obstructivo leve. Si es mayor del 40, pero menor del 60%, un patrón obstructivo moderado. Y si es un BEF1 menor del 40%, decimos que es un patrón obstructivo severo. En el caso tenga un BEF1 capacidad vital forzada mayor del 70%, con una capacidad vital forzada menor del 80%, decimos que estamos frente a un patrón restrictivo. Y este puede ser, si es menor del 80%, pero mayor del 60% leve, si es menor del 60%, pero mayor del 50% moderado, y si es menor del 50%, un patrón restrictivo severo. Esta es la curva volumen-tiempo espirométrica normal, en donde les estoy enseñando lo que es la pendiente de la línea, lo que ocurre entre el 75% de la capacidad vital forzada y el 25% de la capacidad vital forzada, lo que nosotros llamamos el flujo mesoexpiratorio. Y cómo este flujo mesoexpiratorio, que es diagnóstico de patrón obstructivo de vías aéreas pequeñas, varía grandemente cuando al paciente le damos broncodilatadores. Ya para terminar, voy a ponerle un par de ejemplos de espirometrías. En esta espirometría, como les decía, lo primero que hay que determinar es cuál es la relación BEF1 capacidad vital forzada. Si ustedes se dan cuenta, si están viendo el gráfico, les invito a que miren lo que está en azul. Lo que está en azul dice prueba número 6, dice BEF1 capacidad vital forzada más del 70%, en el consigna está más del 80% y el porcentaje de consigna más del 90%. Por lo tanto, esta es una espirometría en donde no estamos demostrando patrón obstructivo, porque es más del 70% la relación BEF1 capacidad vital forzada. Si no es patrón obstructivo, lo siguiente que tenemos que ver es si estamos ante un patrón restrictivo, por lo que vamos a mirar la capacidad vital forzada, que es la primera línea. La capacidad vital forzada vamos a ver en azul, en prueba número 6, que el individuo ha hecho 4.73 y para su peso, su talla, su edad, su sexo y su raza le corresponde 5.38, por lo tanto está en un 90% de su capacidad vital forzada, lo que me está diciendo que finalmente esta es una espirometría normal. El siguiente ejemplo, quiero que miren la curva flujo-volumen en primer lugar. Es una curva flujo-volumen en donde la línea vertical se acerca bastante a la línea vertical expiratoria del paciente y finalmente viene una curva descendente bien marcada. Yendo al análisis de este paciente, tenemos que ver en primer lugar la relación BEF1 capacidad vital forzada y vemos que en este paciente está en un 37.8%. Por lo tanto nos está diciendo que este es un patrón obstructivo bien marcado. Este patrón obstructivo ahora tenemos que valorarlo, si es leve, moderado o severo. Por lo tanto vamos a ver el BEF1. Este paciente en su BEF1 ha hecho 0.9 litros de un total de 2.24 que debería ser, por lo tanto está en un 35%. Por lo tanto estamos ante una obstrucción severa o una obstrucción grave. Ya que hemos determinado que estamos ante un cuadro obstructivo, lo que continúa es hacer una prueba broncodilatadora. Le damos al paciente 4 dosis de salbutamol, media hora después repetimos la prueba y al repetir la prueba estamos viendo que el BEF1 ha variado en más de 0.2 litros y ha variado en más de un 12%, en un 27% exactamente. Por lo tanto, estamos haciendo el diagnóstico de un cuadro obstructivo que responde a broncodilatadores. Esta es la espirometría usual y clásica de un paciente que tiene asma bronquial. Finalmente, este es todo el cuadro que resume lo que hemos estado conversando. Tengo a mi paciente con un BEF1 capacidad vital forzada mayor del normal, entonces voy a ver la capacidad vital. Si la capacidad vital está mayor del límite inferior normal, yo digo que mi paciente está normal. Y si está menor del límite inferior normal o menor del 80%, yo voy a decir que mi paciente tiene un problema restrictivo. Si la relación BEF1, capacidad vital forzada, no está mayor del límite inferior normal, yo voy a decir que mi paciente tiene un problema obstructivo o un problema mixto. Esperando que hayan entendido esta charla, voy a mencionarles dos cosas que son de suma importancia. Estábamos conversando al inicio de la charla con respecto al riesgo de infección que tienen los espirómetros de circuito cerrado. Este riesgo de infección está dado por enfermedades respiratorias que se pueden transmitir por contacto ocasional con enfermos que tienen estas enfermedades y que hacen una espirometría.
Por lo tanto, al realizar una espirometría es preferible esperar que el paciente no tenga ningún cuadro infeccioso agregado. ¿Cuáles son estas infecciones que se pueden transmitir? Infecciones virales, bacterianas, de clamidias y de ricketsia. Dentro de las virales tenemos las infecciones respiratorias superiores causadas por todos los virus, incluyendo influenza, y dentro de las bacterianas tenemos micoplasma, difteria y una variedad de neumococos. Y también tenemos tuberculosis. ¿Y cuáles son las enfermedades respiratorias que no son transmisibles por contacto con enfermos que tienen estas enfermedades y que son sometidos a una espirometría? Las que estamos viendo aquí: actinomicosis, aspergilosis, paragonimiasis, blastomicosis, histoplasmosis, neumonía bacteriana en general, que incluye legionela, estreptococo beta hemolítico y neumocistis carini. Por lo tanto, si mis pacientes tienen estas enfermedades, potencialmente pueden ser sujetos de realizarse una espirometría. Ahora sí, esperando que haya sido de su agrado y que hayan podido entender bien cómo se interpreta una espirometría, quedo de ustedes.